Seguimos en Argumentos y les recordamos nuestras redes sociales en Instagram, @argumentosgb, en la cuenta de X, @argumentos_gb, y ya está en estudio acompañándonos para analizar este panorama político y electoral el abogado y analista político Joel Horta, y también está Aníbal Sánchez, quien es diputado y también consultor político y electoral. Tengo aquí un panel de expertos para evaluar y para analizar esto como lo veíamos en el primer bloque, estas noticias, cómo está el panorama. Vemos que está todavía el tema de la observación para las elecciones del próximo 28 de julio, y en ese panorama también cómo inciden diferentes aristas en el tema internacional y cómo también está la dinámica de la campaña desde aquí con los diferentes candidatos a las presidenciales. Así que bueno, espero que esta sea una conversación donde podamos hablar, donde ustedes puedan argumentarnos y que sobre todo esto la audiencia pueda entender cómo está el panorama y cómo prepararse para el 28 y lo que viene después del 28 de julio de estas elecciones. Así que bueno, para comenzar, ¿cómo ven ustedes el panorama? ¿Cómo está esa dinámica cuando se habla desde diferentes encuestas, diferentes números, diferentes cifras? Se habla de polarización, diferentes analistas. ¿Cómo evalúan ustedes el panorama electoral y político cuando estamos a 69 días de las elecciones? 69 para el 28. Para el 28. Dos números interesantes. Efectivamente, escuchábamos a un dirigente político candidato presidencial, a una analista y a un jefe partidista y parlamentario hablando justamente de este y estos temas. Uno de ellos tiene que ver con la polarización. Efectivamente, quienes durante muchos años, diría que desde el 2017, venimos hablando de la opción de la participación, de la vía electoral, de la importancia del voto, del llamado contrario a la abstención, sino a la participación, de la no intervención de factores externos o exógenos. Quedamos, si se quiere, en el centro, pero aislados, porque la polarización volvió a concentrar los votos, tanto del sector oficialista, en torno al candidato y presidente Nicolás Maduro Moros, y por otra parte en el candidato de la tendencia, si se quiere, más extrema de la oposición venezolana, la plataforma unitaria, la mesa de la unidad democrática de otrora, que encabeza en este momento el embajador Edmundo González Urrutia. Así pues, que el resto de los candidatos, que son 9 en total, están en ese centro democrático, están disputando lo que algunos han mencionado como la tercera vía. Y vale la pena mencionar que todos hablan de palabras que fueron satanizadas en algún momento, como el pacto, el acuerdo, las alianzas. Y yo invito a esos 9 candidatos a que sigan conversando entre ellos, a que sigan haciendo un gran esfuerzo para que puedan ponerse de acuerdo. Y en el caso de Edmundo González, no es solo Edmundo para todo el mundo, sino es Edmundo conversando con todo el mundo y todo el mundo conversando con Edmundo, porque no olvidemos, y ya para que Aníbal también participe y amarre parte de lo que yo estoy informando y manifestando, es que aún pesan una gran espada de Damocles, no sobre la candidatura de Edmundo González, sino sobre la tarjeta de la MUT. Y cuando hablaban que pueden haber modificaciones y cambios 10 días antes, es porque hasta el día 18 de julio pueden producirse cambios que luego seguirán estando o permaneciendo en el tarjetón electoral. Y de eso Aníbal conoce mucho más, pero la incidencia del voto nulo puede tener un peso importante y específico, claro, en esa elección. Sí, muy importante, Sori, y a los televidentes, que dejemos claro el tema de la polarización. Yo creo que los que estaban apostando a la despolarización, se van a llevar un tobo de agua fría. Eso es lo que está demostrando. Si algo demuestran las encuestas,
los estudios de opinión es que está ocurriendo una polarización. Y esto no es solo producto de los mensajes, no es la polarización que a veces vemos en una carrera de Fórmula 1, donde las dos escuderías favoritas tienden a polarizar. Aquí el tema de la polarización se está dando no precisamente porque los que llevan a la polarización, los azules o los rojos, sean necesariamente porque son los candidatos que están llevando la mejor oferta electoral. La polarización aquí se está dando también por ese juego comunicacional que existe, la hegemonía comunicacional, el monopolio de los apoyos de las redes sociales es muy importante a veces para imponer esta tesis que indudablemente pasó a ser una de las estrategias de mercadeo de uno de los sectores de la oposición. Ellos jugaron a concentrar todo el apoyo internacional, jugaron a tener el control de ese teatro de operaciones que llaman las redes sociales y ya estamos viendo el efecto de la polarización que más adelante se puede transformar en otro fenómeno electoral que nosotros llamamos la economía del voto. Fíjate que en un momento ya las personas, lo que se le pide a las personas es que vayan y participen, porque pues ellos están contando con que el elector, una vez que esté confrontando la máquina de votación, castigue un gobierno, una gestión que también nos los están dando los números de las encuestas, tiene un alto rechazo a esa gestión. Esa es la estrategia que ellos están aplicando, una estrategia que nos aleja incluso también a un tema que tocaba en la mañana de hoy el candidato Claudio Fermín, que es el tema de que cada vez estamos más lejos de elegir, a que el pueblo venezolano está ahí participando en una elección, que tengamos una mayor y mejor democracia, no se mide por el número de elecciones o el número de participantes o de concurrencia en un evento electoral, es indudablemente porque cada uno de los que vamos a participar vayamos y votemos por la persona que indudablemente se identifica con nuestros problemas, que lleva una oferta electoral. Algunos llegan y dicen que la oferta aquí en Venezuela es muy amplia, pues hablaba originalmente de 13 candidatos, después con la renuncia de otros, de unos 2 candidatos ha ido disminuyendo. Vamos a tocar de una vez el tema que tú decías que esbozó un poco Luis Eduardo Martínez esta mañana. De acuerdo al artículo 63 y 64 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, pueden haber modificaciones de las postulaciones, en el caso de los nominales, hasta 10 días antes. Hago hincapié en los nominales, porque en el caso cuando estamos en elecciones de lista, que solo aplican en el caso de los diputados o del Consejo Legislativo, es hasta 30 días antes, pero la presidencia por ser nominal es hasta 10 días antes. Es decir, que al 18 de julio los partidos pueden hacer sus modificaciones de su oferta del candidato que llevan, pero no va a haber efecto en boleta. Es decir, que los electores cuando confronten la máquina van a estar viendo todavía la foto ahí reflejada. Entonces viene el tema de trabajar con la fe de rata, la información. Sorielmi también en la entrada, Joel, tocaba el tema de la observación electoral. Bien, pero de la observación electoral lo vamos a conversar luego de la pausa para pasar a este otro tema. Así que no se muevan, seguimos conversando con Joel Horta y Aníbal Sánchez.